mi intención es explicar un poco nuestro contexto. Tengo la necesidad de explicarla porque yo no sé qué mapa mental tenéis vosotros en la cabeza, casi a veces no sé ni el que tengo yo, y por tanto es necesario, entiendo, que nos pongamos a hablar de lo mismo. Y para mí hablar de lo mismo es hablar de nuestra realidad, de nuestras circunstancias, de nuestro contexto, que quizás sirven para explicar el camino que escogimos en su momento y a partir del cual estamos trabajando. Esto quizá, seguro, no servirá de ejemplo para nadie, pero en todo caso quiere ser una pequeña aportación a este trabajo de esta necesidad de renovar los museos y a esta necesidad que quizá ahora es más acuciante que nunca, porque si antes era necesario explicar siempre el museo por qué y por qué, ahora es necesario hablar del para qué y el para quién, ¿no? Y lo digo porque, al menos en el entorno catalán, esto es, pienso yo, una de las necesidades más imperiosas a la hora de plantear proyectos de museo, que aún se plantean, y plantear también dinámicas de actividades y de funcionamiento de estos museos. Bien, para hacerlo he pensado que me voy a ayudar de un poco de soporte de 4 imágenes, son eso, soporte a la explicación, y esta explicación, que a diferencia de otros, pues no es numérica, sino que es un poco de marco teórico y de actividades que se realizan en esta búsqueda de encontrar un equilibrio entre lo propio y lo foráneo, entre el público autóctono, indígena, y el público turista, el de fuera, que veremos que no hay incompatibilidad ni hay ningún tipo de problema en nuestro entorno tal como lo hemos planteado nosotros. Otra cosa es que esto, pues lógicamente, como cualquier paso, requiere un poco de esfuerzo y un poco más de paciencia. Empezamos. Para mí es importante situarnos, lo hago a través de estas 3 imágenes que se casi sobreponen, y en todo caso Palamós es una villa marinera con vocación marítima, que tiene un puerto que tiene unas dimensiones pesqueras, comerciales y turísticas, digamos, de ocio y deportivas importante, que está en la zona de la Costa Brava, esa marca turística que hace más de 100 años tuvo éxito y que daba nombre a esta costa que está al norte de la provincia de Barcelona y que llega hasta la frontera con Francia. En este contexto turístico y geográfico, Palamós es una población que nació en el año 1279 por expresa voluntad del rey Pedro el Grande, que quería, en su expansión por el Mediterráneo, un enclave estratégico al norte de Barcelona, y encontró que esta rada que dibujaba de forma natural un puerto, pues fuera, por expresa vocación, digamos, del rey, y a través de una carta de población, una carta Puebla, pues fuera villa. En estos momentos estamos superando por poco los 18.000 habitantes, población que se triplica o cuatriplica en agosto. Esta es una de las características que nos viene siempre a la cabeza. Tenemos un turismo muy estacional. Tenemos otro elemento que es importante, que es la tradición turística de esta zona. Estamos hablando de que en los años 20 y 30 se descubría la Costa Brava, en los 40, los 50 era escenario glamuroso para gentes de Hollywood. En los 70 se masifica, las fronteras son ríos de coches que vienen desde Bélgica, Holanda, Francia especialmente y Alemania, y nuestro paisaje natural, nuestra actividad económica, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera también de entender las relaciones entre las personas, va con el tiempo rompiéndose y va cogiendo otras formas, otras maneras de relacionarnos, otras maneras de usar también este espacio, otras maneras también de aprovechar este fenómeno que es el turismo.
A principios de los 90, el ayuntamiento dispone de una colección y de un antiguo museo que se había creado en el año 20, fruto del espíritu coleccionista de la época, donde había de todo, cuanto más exótico y lejano mejor. Se mezclaban la indumentaria de las Indias sudamericanas con piezas del norte de África, instrumentos de música de Polonia y monedas de Rusia. Había un montón de cosas bajo ese impulso, ¿no? Cuantas más cosas, más espacio para colgar, cuanto más espacio libre, más necesidad de ir acumulando estos objetos. En los 90, fruto ya de una cierta maduración democrática y de iniciativas de poblaciones cercanas que se estaban, digamos, estaban tendiendo a museos monográficos, se nos dio la oportunidad de plantear ese antiguo museo, esa antigua colección, y pensamos que lo primero que teníamos que hacer era un inventario, a partir del cual pensábamos que nos daría luz suficiente como para orientar el nuevo museológico, que, siendo respetuoso con el pasado, tenía que ser también creado con la confianza suficiente de que fuera útil en el siglo XXI. De hecho, el análisis de ese inventario no nos daba muchas pistas y efectivamente empezamos a pensar que no eran las colecciones, no eran los objetos que tenían que guiar nuestras decisiones, sino el discurso, qué éramos nosotros y cómo nos queríamos presentar a los otros. Y en este discurso, el mundo marítimo se nos revelaba como el elemento clave a partir del cual teníamos que organizar y articular nuestra propuesta museológica y museográfica después. Pero también es cierto que el mundo marítimo es muy ancho y frente a una realidad local, digamos, un poco doméstica, y existiendo como existe un museo marítimo en Barcelona a 1 hora y 15 minutos de Palamós, pensamos el concepto de menos es más, y pensamos quizá que abordar lo marítimo en general se nos escaparía de las manos, y empezamos a trabajar la idea del mundo de la pesca. El mundo de la pesca nos ofrecía básicamente tres elementos de beneficio o ventaja, ¿no? El primero es que normalmente la pesca había estado, y aún quizá un poco, vista al margen de la sociedad urbana. Del mundo de la pesca venían los pobres. El mundo de la pesca es el sector primario. El mundo de la pesca está fuera de murallas, está en la zona del barrio, está en la arena, en la playa, en el muelle. Es cosa de aquellos que lo trabajan y no de otros. Pero es cierto que en aquel entonces el Servei de Museos de la Generalitat tenía contabilizados más de 70 museos dedicados a los payeses, a las masías, al mundo rural, y ni uno solo dedicado a la pesca. En un país donde le cantamos al Mediterráneo, parecía extraño que no hubiera ningún museo dedicado a la pesca. Por tanto, hacíamos justicia apostando por este tema. Hacíamos también otra cosa, y es que la pesca está radicalmente, digamos, enraizada en lo que es la memoria y la historia, o la historia y la memoria de la población. Y por tanto no es algo ni fortuito ni coyuntural, sino que es la pesca uno de los elementos que dibuja mejor el paisaje humano de nuestra Costa Brava. Porque a diferencia de otros elementos que han sido importantes, han tenido un inicio, un desarrollo, y están en estos momentos finiquitados. Pero la pesca tiene un pasado, tiene un presente, y nosotros queríamos que tuviera un futuro, y pensamos que el museo sería quizá también un elemento que ayudaría a dibujar, a diseñar ese futuro. El otro elemento, al lado de esta justicia sobre la actividad que en el ámbito catalán y luego en el Mediterráneo español, es cierto que de forma monográfica, monotemáticamente, no había en los años 90 ningún museo dedicado específicamente al mundo de la pesca o de los pescadores. El sector comercial y turístico vio en la diferencia, en la singularización, en el elemento único y diferente, la oportunidad de captar públicos diferentes, y por tanto que el elemento museo de la pesca fuera atractivo para enriquecer
una oferta un poco ya gastada de sol y playa. En esta idea de superar este dueto, pues planteamos el trabajo sobre el patrimonio y sobre el patrimonio marítimo pesquero. Intentamos darle la vuelta y pensar que, a pesar de que la pesca está viviendo desde hace tiempo momentos o, digamos, etapas o periodos de franca decadencia, podíamos reconvertir la actividad y la infraestructura portuaria que en torno a la pesca existe para dar un valor añadido a esa actividad, que es el valor añadido de la cultura del pescado. Teníamos y tenemos, por un lado, esta tradición, esta memoria, esta necesidad de conectar un museo del siglo XXI con la realidad de una población. Recordemos que partíamos de la existencia de un museo, de una colección que no hablaba de nosotros, hablaba de los otros, y pensamos que necesitábamos hablar de nosotros mismos. Esto inmediatamente dio un pequeño, digamos, valor de orgullo a la comunidad, porque por primera vez se hablaba de esa comunidad como protagonista para ponerle el foco encima del cual teníamos montado un mensaje que llegaba a un sector, el turístico, que nos viene, digamos, así a dosis, pero a dosis muy altas en épocas del año determinadas. No sé si se ve, pero en todo caso la imagen tiene esta voluntad de analizar los activos turísticos que tenemos en Palamós, donde la gastronomía, el paisaje, los elementos que nos hablan de una tradición viva, como es la pesca y actividades vinculadas a lo marítimo, como es una oferta museística que quería ser singular. Todo esto era, digamos, recursos y activos que de alguna forma se suman a una oferta global de la villa de Palamós como municipio o como destino turístico. Al mismo tiempo, si analizamos esos activos patrimoniales vinculados a la población, nos damos cuenta que el mundo de la pesca, que el mundo de la tradición, del mundo de la memoria vinculada a estos elementos, combinado con esta mirada también hacia un paisaje marítimo que vale la pena recuperar y conocer y recuperar, pues nos daban los ingredientes necesarios para plantear el primer equipamiento, el Museo de la Pesca. El Museo de la Pesca fundamentalmente nace con 4 premisas básicas que nos sirven para orientar nuestra praxis museológica, y hasta estos momentos pues son los que de alguna forma ayudan a tomar las decisiones coherentes con esas premisas. La primera es que, más allá de la exposición permanente, el museo tenía que ser capaz de generar otros ámbitos de trabajo en el mundo de la investigación, de la divulgación especializada, de los ámbitos educativos, de los ámbitos de la dinamización cultural, etc. Por otro lado, cosa lógica, pero estamos hablando de los años 90, cuando lo planteábamos. Perdón, iba hacia atrás, pero bueno, otra de las premisas era que el museo tenía que superar primero ese muro y esas paredes y esas colecciones. Muchas gracias. Estoy en el museo, sí. Sí, muchas gracias. Y otra de las ideas es que tenía que superar estrictamente el ámbito de la pesca. En todo el contexto de la costa gironina nos dábamos cuenta que no había ninguna institución que hablara del mundo marítimo, y por tanto nos veíamos capaces de hablar de otros temas que, tangencialmente o no, pudieran ser interesantes, pero siempre desde una perspectiva del presente. La tercera premisa es que teníamos que vincularnos con las asociaciones, instituciones, grupos, colectivos, personas que nos pudieran ayudar a conseguir mejor y antes nuestros objetivos. Así de claro y así de fácil. ¿Por qué? Porque éramos conscientes y somos conscientes de nuestra dimensión, de nuestras limitaciones, y al mismo tiempo de que la idea y el proyecto puede superar y trascender a lo que es una población, y esto genera
relaciones estables y necesarias con, por ejemplo, la Universidad de Girona, con la que creamos la Cátedra de Estudios Marítimos, una instancia de la Universidad de Girona expresamente ubicada en Palamós, para desarrollar temas de investigación y de fomento de esta investigación y de reflexión, debate y difusión de temas especializados en el mundo marítimo, en el contexto geográfico Costa Brava o Costa de Girona, como quieran llamarle. Otro de los vínculos, por ejemplo, fue con el Museo Marítimo de Barcelona. Lógicamente, teníamos que entendernos con los museos marítimos de la zona y en aquel entonces, de museos marítimos solo había, creo, de referencia el Museo Marítimo de Barcelona, que es en estos momentos también el elemento central de la costa catalana, yo diría, de la costa española. Y finalmente, la cuarta premisa es que teníamos que ir de la mano del sector pesquero. No nos cabía en la cabeza lanzar un proyecto de reconversión de un antiguo museo en un museo monográfico de la pesca sin que el sector pesquero se lo tomara como suyo, lo entendiera como su museo, pero no desde una perspectiva nostálgica, romántica, sino con la perspectiva de que aquello tenía que ser una plataforma para plantear sus problemas de presente y para mejorar su comunicación con el resto de la sociedad, porque en Palamós no todos son pescadores, especialmente no son pescadores la mayoría, pero es cierto que es una actividad económica que une el sector primario con el sector terciario, que arranca y da coherencia y autenticidad, se ha dicho aquí antes, entre lo que yo veo en el puerto y lo que yo como en el restaurante, mientras este sábado he aprovechado para dar una vuelta por esta zona. Y esa autenticidad, ese valor añadido, esa necesidad de explicar el territorio y la actividad que en este territorio se da como tradicional y que cada vez es más excepcional debido precisamente al periodo de crisis, pues nos obligaba a ir juntos con el propio sector pesquero. Esto, lógicamente, se dice fácil y ya sabéis, si estáis trabajando, que en la mayor parte de los casos cada paso hacia adelante requiere mucho esfuerzo y paciencia, ¿no? Pues eso es lo que teníamos, tiempo y paciencia, porque no dinero. Si hubiéramos tenido dinero, seguramente hubiéramos ido más rápido, pero seguro que no hubiéramos contado, porque quizá no hubiéramos tenido la necesidad de contar con el sector pesquero. Pero realmente lo que se nos revela como más importante es la complicidad, la participación, el compromiso del propio sector pesquero. Nosotros entendíamos entonces, y ahora aún más, que así como los museos, lo hablaba quizá antes una persona de la sala, no lo podíamos entender ni como una caja, digamos, de muertos, ni como una caja de tesoros, es una caja de herramientas, es un pretexto para llegar a la comunidad y para presentarnos a los otros. Es una manera de cohesionar socialmente la población y es una manera también, en un contexto turístico, en una necesidad de superar ese binomio de sol y playa, la necesidad de ofertar valor añadido. Si el Museo de la Pesca lo inauguramos en septiembre de 2002, ahora ha superado los 11 años, enfrente del museo veis unas embarcaciones de pesca, esa idea de romper la idea del muro, todo el puerto es escenario que es explicado, las barcas de enfrente son elementos que hemos salvado del desguace y que armadores de Palamós han querido que se sumen como si fueran una sala más expositiva del propio museo al proyecto general. Si hablábamos, he perdido el rumbo, quiero decir, he perdido un poco el hilo porque quería decir muchas cosas, pero quizá lo que diga es aquello esencialmente importante, porque lo importante no hace falta que esté escrito, ¿no? Como el amor, no hace falta escribirlo. No, lo que quería decir es que a medida que hemos ido avanzando y sin depender de un presupuesto y sin depender de un equipamiento, no hemos parado de aprovechar estos elementos del patrimonio que hemos identificado, que hemos reconocido y que algunos hemos también reivindicado
en este entorno portuario. Y empezamos desde muy pronto y antes ya de inaugurar el museo con visitas guiadas al puerto. Estos son imágenes de la subasta del pescado, de talleres con los escolares, en este caso de Salazón, porque nuestra idea es que no todo el mundo tiene por qué importarle la pesca, ¿no? Ni a todo el mundo tiene que importarle el pescador, pero sí que a todos nos tiene que importar lo que le pase al mar y a los peces. En catalán, pez y pescado solo tiene un solo nombre, es peix. Y el peix es vivo o muerto, es para comer o es para nadar, o está nadando, quiero decir, pero solo es una misma palabra. Y aquello que le pase, como nosotros somos o podemos ser futuros consumidores de pescado, sí que nos tiene que interesar. Y a partir de allí generamos un conjunto de actividades, más de 70 actividades diferentes, más de 400 sesiones diferentes en todo el año, para públicos diferentes. Y ahí vamos entrando. Una de las actividades en este equilibrio que estábamos diciendo y para dar cobertura al motivo de este binomio entre turismo y comunidad, pues yo pienso, y es la idea general que tendríamos que trasladar, es que yo pienso que si se hace bien no hay dicotomía. Estamos en un escenario donde el turista está ya en el ADN de la gente. Es cierto que esto genera siempre problemas porque somos una población y estamos en un entorno que vivimos del turismo, pero cuando estamos en Semana Santa, el sector está diciendo, el comerciante, el restaurador, el mundo del turismo, está diciendo, a ver cómo va la campaña, esto apunta bien, si el tiempo nos ayuda, ítems que ayudan a pensar si será buena o mala. Cuando empieza la campaña, están deseosos ya de que acabe. Están deseosos, esto no se puede aguantar, el calor insoportable, la gente pide más, cada vez más exigente, ya vendrá el septiembre otra vez. Cuando pasa el septiembre nos quejamos y viene el diciembre, que aún es peor, pero luego recuperamos las expectativas porque parece ser que esta semana será buena, la gente ya está cansada de la nieve, van a volver a venir en mayo y junio, y así vamos recuperando nuestro hilo vital. Lo que quiero demostrar es que si hablamos de nosotros, esto es atractivo para los otros. Y nosotros hablamos de nosotros, así, en primera persona. Estamos cansados de decir que los pescadores que ven allí, la gente, no son figurantes, son personas que se levantan a las 5:30 de la mañana para salir a pescar, y que esos barcos no son de cartón, y que Port Aventura tiene su oferta y nosotros tenemos la nuestra, que estamos en el mundo del ocio y del turismo, pero que lo hacemos desde el conocimiento y desde la identidad, que intentamos generar experiencias, porque existe un turismo, digamos, emocional, lo hemos constatado. La gente se desplaza para buscar el sol en la playa, que es el primer motivo, pero como una cola, este animal turista tiene una cola muy larga, y en esa cola la cultura, la gastronomía, la seguridad, todos esos elementos juegan a favor. Y en una necesidad de posicionarnos, y en una necesidad de ganar calidad, y en una necesidad de no romper el hilo entre los que nos visitan y los que estamos, y los que nos visitan, pues estamos trabajando siempre, con esta idea de museo herramienta. Aquí hay 2 imágenes o 3 de actividades que hacemos para los autóctonos, que tiene interés para los turistas, porque todas nuestras actividades son abiertas. Una actividad es conversas de taberna. Conversaciones de taberna, creo que empezamos en el 2001, cada mes, en una taberna del puerto cercana, abierto al público. Lo que hacemos es guardar la memoria, filmamos, registramos estos testigos que en primera persona nos narran a través de temas, nos narran su experiencia, su trayectoria vital. Tenemos más de 100 grabaciones. Lógicamente empezamos por los más viejos, hablando claro, porque eran susceptibles de desaparecer antes, y así ha sido. Empezamos por los más viejos, más de 12 años ya trabajando con la gente no estrictamente del local, sino de toda la Costa Brava, hasta de Cataluña, porque en un momento dado, hablando de cocina o de naufragios o de pescas prohibidas o de temas diferentes, hemos contactado con gente de todo el litoral catalán.
lo tenemos registrado. Esto podría ser, es materia de documentación y es materia de nuestro centro de documentación, pero a la vez genera una actividad pública donde el interés, la curiosidad, un montón de móviles permiten a la gente entrar, participar, preguntar y escuchar, ¿no? Con esta idea también intergeneracional, porque planteamos por un momento el protagonismo hacia la gente mayor, gente anónima, gente del mundo de la pesca, que es precisamente un sector no muy valorado. Y otra de las actividades que aparece en la parte de abajo es imatges que fan parlar, imágenes que hacen hablar. Nosotros tenemos documentación fotográfica que la pasamos en público porque no sabemos quién es ese, el nombre de esa barca, esa calle, esa actividad. Y la gente mayor, pero también de fuera, que no entiende nada, pero le gusta participar y ver cómo la gente se contradice, se pelea, se memoria, se pierde y se gana memoria, y van completando nuestra documentación, haciendo que este trabajo documental necesario en esta dimensión más restringida, más cerrada al público de cualquier museo, pues acaba generando una actividad, digamos, abierta y participativa. Otras actividades las hemos hecho también en el propio centro de lonja, de mercado y del trabajo de, en este caso, artesanos vinculados a la pesca y en este caso concreto de la construcción y mantenimiento de embarcaciones de pesca. Y todo esto con la voluntad de hacer transparente, de hacer visible, de justificar quizá también todo nuestro trabajo, todo ese recurso económico que desde el ayuntamiento fundamentalmente se aporta a nuestro equipo humano. Actividades también que sirven para dar visibilidad al propio sector y para dar visibilidad y valor añadido y dignificar un oficio que muchos después han reconocido, que han sido conscientes de que esos zapatos, de que esa ropa, de que ese material, que no son objetos estrella, en nuestro museo no hay objetos estrella, hay objetos de lo cotidiano, del día a día, de los almacenes, de las cubiertas de las barcas. Se explica este día a día y esto da no solo un elemento de autenticidad que es atractivo, sino solo un elemento de reconocimiento. El museo de esta manera se nos aparece como ventana hacia el exterior y como espejo, donde la comunidad se reconoce sus raíces, sus antecedentes, cree que tiene, digamos, continuidad y además se presenta orgulloso de esa continuidad hacia los visitantes. Lógicamente, para los visitantes tenemos actividades también, pero cada uno de nosotros somos visitantes en un momento dado y cada uno de nosotros funcionamos como turistas también, que no son especies extrañas ni diferentes, ¿no? En este caso, otra de las actividades para la gente de allí, pero es gente también de toda la costa, iniciamos una actividad de voluntariado cultural con la gente mayor, bajo el lema "La experiencia nunca se jubila", y con la idea precisamente de que el saber, las habilidades, los conocimientos que tiene esta gente puede estar volcado al museo. El museo es una plataforma para su enriquecimiento y no cabe duda que para nosotros es una manera también de enriquecer un equipo humano que necesita también de la juventud y necesita también de la experiencia en formatos diferentes. Nació e impulsamos el nacimiento de una asociación de amigos del museo, cuyos objetivos, lógicamente, coinciden con los nuestros y con lo que nos apoyamos, lógicamente, buscando ellos también elementos de ocio y de entretenimiento en nuestro entorno. Esa es un poco la mentalidad. Y también imágenes que nos acercan también a este mundo más científico, más de conocimiento, que viene de la mano de la Universidad de Girona y que genera pues actas, jornadas, trabajo con el propio sector pesquero y con la comunidad en general. A partir de ahí, y gracias al éxito del propio Museo de la Pesca, planteamos e inauguramos en el 2011 el Espai del Peix, el taller del pescado. Aquí introducimos un elemento que nos cerraba el círculo. Veníamos a decir, detrás de un plato de pescado hay una técnica, una tradición, una historia, una manera de hacer, y esto lo vemos en el museo en blanco y negro. Pero ahora en vivo y en directo te presentamos lo que es el sector pesquero local y te presentamos lo que es este pescado desde una perspectiva cultural,
no biológica o ecológica, sino de la perspectiva cultural que nos viene de la mano de la gastronomía y de la cocina tradicional. Este concepto generó un segundo equipamiento al lado del propio Museo de la Pesca, vecino, estamos a 40 metros del propio Museo de la Pesca, en este puerto, donde 300 metros cuadrados están pensados para dar valor, relevancia a el pescado, a su cocina y indirectamente a quien lo trae a la mesa, con la idea de que entre tú y un pescado solo hay un pescador y con la idea de que de alguna forma tu cocina es el resultado de un paisaje puesto en la cazuela. Bajo este, digamos, lema, hemos introducido en las visitas guiadas, que ya lo hacíamos, pero ahora más, la idea de que nos interesa ver qué pasa con la pesca, con los pescadores, con el pescado, cómo lo cocinamos y especialmente dar relevancia a aquellas especies que en el mercado no forman parte de los top 10. Porque, por ejemplo, en el Mediterráneo occidental, donde nosotros estamos, solo de peces, hay más de 500 especies diferentes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con la gente, son 10 o 12 las que aguantan el sector, muchas menos las que están en las cartas de los restaurantes. Mientras tanto, nos hemos perdido una biodiversidad, que es una de las características de nuestro mar que se está perdiendo, y una manera de preparar, de condicionar estos pescados se están perdiendo porque históricamente hemos ido homologando, globalizando y hegemonizando las presentaciones y las maneras de comer. Nuestra idea es entender esta cocina como un elemento patrimonial más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues generamos actividades de difusión en base a la cocina tradicional, generamos cohesión social porque en base al pescado, comunidades con las que convivimos, comunidades representadas por cocineros de países diferentes que utilizan el pescado como hilo conductor y generan pues, exposiciones, show cookings, talleres donde el pescado cocinado de una manera en Sudamérica o en el norte de África pues no es la misma especie pero presentada y cocinada de formas diferentes y esto tiene también un grado de trabajo para la cohesión. Estamos recuperando no solo en el sector pesquero, sino también del sector extractivo, diría, no solo de los pescadores, sino de mujeres de pescadores, del ámbito de la pesca, esas recetas tradicionales que también se están perdiendo. Ya sabemos que Ferran Adrià, perdona, no te quería asustar, ya sabemos que Ferran Adrià está jugando en otra liga, es la liga de la innovación, de la creación, pero al mismo tiempo todo esto parte de varias cosas, de esa tradición, de esa historia, de ese producto de proximidad que lo convertimos en producto patrimonial que se explica a través de estos equipamientos donde lógicamente el tema de formación, el tema de explicación y el tema turístico, lo que es, por ejemplo, este año nosotros en el 2012 incrementamos un 30% las visitas simplemente por l'espai del peix, por este taller, ¿no? Porque hacer una visita en un museo siempre requiere por parte del visitante un pequeño esfuerzo. Hacer una visita acabas con una copa de vino y tast, ¿cómo es? Probar es más de experimentar. Aquí tast es picotear, es pim pam, es picotear. Es más, la idea de tastar es, ahora prueba esto, y esto es fácil. Quiero decir que ahora mismo, a estas horas, todos nos apuntaríamos a una visita a l'espai del peix, os aseguro. El taller, por ejemplo, exitoso para los rusos es hacer el aioli. El pescador, nosotros contratamos un pescador que tenía problemas en la espalda y el pescador está haciendo de cocinero, tiene capacidad de, hago así porque está en plan Madonna y habla siempre para públicos importantes y por tanto tiene capacidad de comunicación, hace el aioli allí en vivo y en directo, los autobuses. Los guías nos dicen que saben que vienen de Palamós porque cuando abren las puertas del autobús se nota lo que sabéis que se puede notar. El concurso que se hace es quién acierta con el porrón. El porrón que tradicionalmente había estado hasta hace pocos años presente en las mesas de nuestras casas. El porrón, El porrón siempre estaba en la mesa, la gente
no no cerraba las puertas, entraba uno, Sisco, boom, entraba, boom, le daba el trago como aquel que decía buenos días. Había gente que entraba, solo daba el trago y se marchaba. Bueno, esto lógicamente, ya ha pasado la historia, pero hay gente que el porrón no sabe ni lo que es, ¿no? Y ya no digo de los rusos, porque estos practican un poco y lo pillan a la tercera, lo pillan. Pero es verdad que hemos conseguido con esto, pues que la gente de Palamós está orgullosa de su porrón. Y una cosa que no nos había pasado nunca y que se nos revela como importante, me para gente de restaurantes, podríamos decir gente importante, ¿no? Los actores locales, ¿no? Y te dice, oye, que mi abuelo también era pescador, ¿eh? Mi abuelo tiraba el arte. Yo entre mí pienso, hombre, mira, tirar el arte era de lo más tirado, porque era lo único que no tenían, digamos, infraestructura. Iban a pie, se cogían a la red, lo subían y repartían el pescado. Pues creo que una de las cosas que sin ser objetivo se nos ha revelado como más importante es dotar de orgullo a la población local, de saber que tienen un elemento de calidad en su planteamiento. Museográficamente contactamos con Dani Freixas, era el equipo que en el 92 había tenido el éxito en la Expo de Sevilla con el pabellón de la navegación, y sin conocerlo le dijimos, Dani, queremos hacer un pabellón parecido a este, que no visité, pero dedicado a pesca y al pescado, ¿no? Y enseguida pues, nos pusimos a entender que lo propio era lo interesante, que a veces hablar de menos puede ser hablar de más, que esto no es una discusión entre los de dentro y los de fuera, los nuevos y los viejos, sino que es una discusión dinámica, en la que el movimiento es la base, que tiene un marco teórico, muy bien, ¿no? Sí, vale. Tiene un marco teórico que nos sirve para justificar lo que hacemos y para blindarnos, porque la tentación también en los ámbitos domésticos y locales existe el político de turno, lógicamente, que tendrá otra dimensión y otra capacidad, pero la proximidad es mala consejera en este sentido, porque vas por la calle y te dicen, oye tú, ahora que te veo, ¡bum! Esa es la proximidad, que tiene una cara buena y una cara mala, ¿no? Porque en un momento determinado puedes ayudar, pero en otro momento no te ayudan mucho. Quiero decir que este método de trabajo, pienso, que se puede aplicar en casos que aparentemente pues, son diferentes, que hay que tomar mucha conciencia y responsabilidad sobre el material que estamos trabajando. Nosotros en estos momentos creo que nos sentimos útiles en una población de 18.000 habitantes, intentando conseguir que este turismo sea de calidad, sea un turismo sostenible. Esta es la idea, la palabra sostenibilidad está en todas partes, sostenible, que significa que lo podamos hacer mucho tiempo sin que eso se resienta, ¿no? Lo hacemos desde el convencimiento de que somos útiles no solo al sector, sino al ámbito local. Nos estamos introduciendo en lo que son los elementos de desarrollo económico y desde mi punto de vista, humildemente creo que es un ejemplo de desarrollo local que tiene, lógicamente, en la cultura y en lo social una parte importante y también en lo económico, que a través de este patrimonio marítimo que también tiene estas dimensiones sociales, biológicos, naturales y culturales, pues tenemos el pretexto ideal como para desarrollar elementos que tienen capacidad de interés que superan a la propia población, pero que surgen de esa población. Es como si, ¿cómo os diría yo? Por ejemplo, de la Costa Brava, y lo cuento pidiéndoos que hagáis un esfuerzo para ver si engancho. Se habla mucho, pero pocos de la Costa Brava hablamos de la Costa Brava. Es como si los de fuera hablaran de nosotros, ¿no? Yo creo que aquí hicimos el salto de que somos nosotros mismos que hablamos. Yo soy hijo de pescador, hace falta también decirlo y quizá lo tenía que haber dicho al principio. Y una vez tuve ese problema de decir, oye, no, por la necesidad de innovar, no será un hijo de pescador que plantee un museo de la pesca, vaya. Y tuve mis problemas porque la decisión de tomar ese camino de lo monográfico no fue ni una decisión corta, ni fácil, ni exenta de tensión. Pero hablé con un profesor, señor viejo, y me dijo, es normal que tú seas pescador y es normal que un pescador hable de un museo de la pesca. ¿Quién si no lo puede hacer? Y además, ¿no es hijo natural lo mismo? ¿No será un museo de la pesca hijo natural de esta relación que tenéis una comunidad con el mar? Entonces me sacó
las dudas y tiramos hacia adelante, ¿no? En estos momentos estamos trabajando 12 personas. Antes, durante mucho tiempo no, habíamos estado solo. Trabajamos con el sector pesquero porque otro de los proyectos que estamos desarrollando en estos momentos es el pescaturismo, la posibilidad de completar sus ingresos a través de ingresos atípicos, que sería embarcar turistas a bordo. Esto no lo podemos hacer desde una lógica turística, porque la lógica turística querría coger un autobús y meterlos en el barco, mandar ellos los horarios y regresar a puerto con la pesca vendida. Esto es una posibilidad, pero no se nos puede pedir a nosotros que lo hagamos. Nuestra lógica es la lógica cultural, dar valor añadido, explicar historias, explicar que esa especie está allí en un territorio concreto, se pesca de una forma determinada, se cocina de una forma determinada para dar valor añadido, conectando el territorio con la actividad y con esa actividad con lo propio y con lo de fuera. Hago un repaso simple así, solo para deciros gracias, pero eso, que intentamos vivir el patrimonio, y nuestro reto en estos momentos es que la gente, que más gente pueda vivir de ese patrimonio. En un contexto de crisis importantes, una población pequeña, donde lo turístico es de lo que más está aguantando las dificultades, y donde el tema de la alimentación y el tema de la cocina está mediáticamente en un punto álgido, pienso que desde la sensibilidad que hemos intentado demostrar, lo que el sector pesquero está pidiendo es ayudas, y esas ayudas, si el Museo de la Pesca puede colaborar, pues lógicamente lo hará, porque pensamos que es una de nuestras misiones y nuestra razón de ser. Nada más.